El sileno es un compuesto orgánico. En concreto es un hidrocarburo aromático y tiene la apariencia de un líquido incoloro poco denso. Es inflamable y tiene un olor dulce característico. Su fórmula es CH32C6H4 y su estructura es esta. Aquí tenemos que hacer un parón para aclarar un par de cosas. La primera es, ¿por qué narices este palo está en todo el medio y no toca ningún carbono? Y la segunda, que responde a la primera, os he mentido. Y os he mentido porque la forma correcta de llamar al sileno no es sileno a secas, es silenos, con S, porque es una mezcla de compuestos. Veréis, el sileno como tal es dimetilbenceno, es decir, un benceno con dos grupos metilo pegados. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esos dos grupos metilo se pueden colocar en diferentes posiciones del anillo. Vamos a dejar uno de los grupos metilo quieto en el carbono de más arriba para ubicarnos. Nos quedan tres posiciones, orto, meta y para. Entonces podemos tener ortosileno, metasileno y parasileno. Por si tenemos 12 años y no podemos evitar reír al decir orto, se puede utilizar otro tipo de nomenclatura numerando las posiciones. Se le asigna el número 1 a uno de los dos grupos metilo y se sigue contando hacia uno de los lados. Al nombrarlos, en este caso tenemos que decir el número en el que se encuentran cada uno de los grupos metilo seguido de dimetilbenceno. Por lo que tendríamos el 1,2-dimetilbenceno, 1,3-dimetilbenceno y el 1,4-dimetilbenceno. Y antes de terminar con la nomenclatura, para los que me decís que me meto mucho con la IUPAC o que la nomenclatura de la IUPAC es mejor, vamos a ver cuál es el nombre que tiene preparada la IUPAC para el sileno. Por ejemplo, el ortosileno sería 1,2-dimetil 1,3,5-ciclohexatrieno. Una parte muy grande de la producción del sileno proviene del refinado de petróleo, de dos formas. La primera y más aburrida es que ya está presente en el petróleo en cantidades de alrededor del 1%, y la otra es por reformado catalítico. No vamos a entrar en mucho detalle, pero el reformado catalítico es un proceso en el cual se somete al petróleo a tratamientos químicos para cambiar su composición y poder producir combustibles como la gasolina. Uno de los productos del reformado catalítico son los silenos. Otro proceso industrial que produce una gran cantidad de silenos es la producción de carbón de coque. En este proceso se calienta el carbón de hulla sin oxígeno y en los gases que se desprenden hay presentes silenos. Hay que remarcar que estos son procesos en los que se generan silenos, pero no necesariamente se separan. En el reformado catalítico, por ejemplo, interesa que esos silenos se queden en el combustible porque aumenta el octanaje del mismo. Es la razón por la que se hace el reformado catalítico en un primer lugar, no nos serviría de mucho separarlo después. La producción de silenos puros para utilizarse como tal se hace directamente por metilación del benceno o del tolueno. El sileno tiene muchos usos, aunque casi todo el sileno que se produce se destina a la producción de ácido tereftálico, que se emplea a su vez a la producción del polímero tereftalato de polietileno, que por si os suena a chino, sus siglas son PET o PET. Y es un plástico muy común que seguramente habréis tocado casi todos vosotros al usar una botella de agua de plástico. Aún así, el uso más común de este plástico es tirarlo al mar para que se lo coman los peces y luego nos lo comamos nosotros. El sileno tiene muchos otros usos en los que se emplea directamente como disolvente. Puede disolver poliestireno y se emplea como pegamento para este plástico porque disuelve las dos piezas y las fusiona entre sí. Y otro uso muy chulo del sileno es en la histología. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. ¿Os ha quedado claro, no? Para estudiar los tejidos hay que preparar muestras para mirar en el microscopio, pero para poder ver algo bien al microscopio tiene que ser muy fino y conseguir una capa muy fina de músculo, por ejemplo, es bastante complicado. Para conseguir estas capas finas se hacen unas cosas denominadas cortes histológicos. En el proceso de preparación de las muestras se toma un trozo grande de tejido y mediante baños de diferentes productos acaba totalmente impregnado en parafina. Este trozo de tejido impregnado en parafina ahora sí que se puede cortar en capas muy finas gracias a la integridad que le da esta parafina. ¿Y qué narices tiene todo esto que ver con el sileno? Porque hasta ahora esto parece una clase de biología. No vamos a entrar en mucho detalle, pero el sileno se utiliza tanto al principio como al final del proceso. Al principio se utiliza en el proceso de deshidratación de la muestra y al final se utiliza para retirar la parafina del corte. Hace muchas otras cosas, está bastante chulo el proceso y si queréis un poco más de información os dejo en la descripción el vídeo del que he sacado todos los clips que estáis viendo para que le echéis un vistazo. En vez de usar otro vídeo podría haber ido en persona a la Facultad de Biología de mi universidad a preguntar si me dejaban grabar unos cortes, pero eso implicaría ir a la Facultad de Biología y ese sitio está lleno de biólogos. ¡Qué asco! Volviendo al sileno, se usa como disolvente y es exactamente de ahí de donde lo vamos a sacar. Y por si no os habéis dado cuenta todavía, voy a llamarlo sileno y no silenos casi siempre a lo largo del vídeo porque suena mejor, pero tened en cuenta que todo el rato vamos a estar manejando la mezcla de silenos. El primer paso es conseguir un disolvente que contenga sileno y esto suena mucho más fácil de lo que se hace. Hace unos años era muy común que los disolventes llevasen tolueno y sileno como componentes principales, pero cada vez es más raro ver sileno en la composición y los disolventes que lo tienen suelen tener muchas otras cosas que dificultan bastante la separación. Este es de los pocos disolventes que he encontrado que no contiene 8 cosas diferentes. Es del Leroy Merlin, de la misma marca que la acetona esta desastrosa, pero bueno.
Puede que una de las razones por las que no se utiliza sileno es el precio, porque este disolvente cuesta 3 veces más que los que no lo llevan. Soy youtuber, me lo puedo permitir. En algunos sitios se vende sileno puro, como el tolueno que compré para otros vídeos, pero no he conseguido encontrar ningún sitio que venda sileno puro cerca de mi casa. Vale, tenemos nuestro disolvente con un producto que nos interesa, en este caso el sileno, pero si fuese otro disolvente, el proceso de investigación que vamos a hacer ahora sería el mismo. Y ese proceso es meterse en internet, buscar la ficha de datos de seguridad del producto e ir a los componentes. Como podéis ver, aquí hay 5 cosas y en la etiqueta del bote hay solo 3. Esto pasa muy a menudo. Las razones por las que pasa las desconozco. Puede ser un fallo, que hayan cambiado la fórmula sin cambiar la ficha, o seguramente que al estar en proporciones tan pequeñas no están obligados a ponerlo en la etiqueta. Y hablando de proporciones, estas también vienen en la ficha de datos de seguridad. Nunca dicen las proporciones exactas, por culpa del capitalismo, supongo, pero nos pueden servir bastante para orientarnos a la hora de organizar el procedimiento. El siguiente paso va a ser apuntar en un papel todos estos componentes y buscar sus puntos de ebullición. Una vez que tengamos hecho esto, tenemos que buscar una cosa llamada azeótropos. Un azeótropo es una mezcla de 2 o más sustancias que hierve como si fuese una sola, a una temperatura diferente a la de los componentes. Por ejemplo, en este caso tenemos metanol, que hierve a 65 grados, y acetato de metilo, que hierve a 57 grados. Si calentásemos una mezcla de estas 2 sustancias y viviésemos en un mundo perfecto, tendría sentido esperar que a 57 grados se destilase primero el acetato de metilo. Pero sin embargo, lo que ocurre es que a 54 grados se destilarán el metanol y el acetato de metilo juntos en forma de un azeótropo. Las proporciones de los azeótropos varían con cada sustancia, pero tampoco son tan importantes en este caso, solo nos interesa saber qué azeótropos hay para saber qué está pasando en cada caso. Como podéis ver, tenemos 3 azeótropos, 2 binarios formados por 2 componentes y uno terciario formado por 3. Y lo más importante de todo es que el sileno no forma azeótropo con ninguno de los componentes, y esto nos viene de perlas, ya que no tendremos pérdidas por ese motivo o no habrá que hacer purificaciones para separar esos componentes. No os preocupéis, habrá pérdidas por muchas otras razones y haremos otras purificaciones innecesarias. Así que, llevando los deberes hechos a clase para que el profesor no nos dé con una regla en los dientes, montamos el equipo de destilación y echamos el disolvente en el matraz de ebullición. Tenía 1 litro de disolvente, pero todos mis matraces de 1 litro estaban ocupados por razones, así que lo vamos a hacer de 2 veces usando un matraz de 500 mililitros. Medí el volumen para saber si la cantidad de disolvente que realmente venía en la botella era de 1 litro y no nos habían timado, y bueno, luego veremos qué tal en este aspecto. Vamos a poner 500 mililitros en un matraz de 500 mililitros y en teoría esto está bastante mal. Al calentar los líquidos, estos se dilatan y además al hervir las burbujas aumentan aún más el volumen y se nos puede salir el líquido del matraz. Se suele recomendar no llenar más de un 50% el matraz de ebullición y os recomiendo que sigáis esta recomendación. En este caso sé que no se va a hacer espuma, queda suficiente espacio por encima del matraz para que revienten las burbujas de ebullición sin salirse, y con el cono que genera el agitador magnético la ebullición es más tranquila, por lo que estoy cómodo usando tanto volumen. Pero bueno, eso no significa que no tenga algún sustillo de vez en cuando por saltarme esta norma. Para estar seguros y no tener que comernos la cabeza, usad la regla del 50% y todo irá bien. Bueno, todo no. El procedimiento irá bien, pero papá no va a volver con la leche. Montamos el equipo de destilación fraccionada y empezamos a calentar el disolvente. Según la lista que hicimos antes, la primera fracción debería destilarse a unos 53 o 54 grados, pero según el termómetro lo estaba haciendo a una temperatura estable a 51 o 52. Ya hemos visto muchas veces que donde vivo los líquidos hierven a temperaturas menores a las teóricas porque al estar a un poco de altura sobre el nivel del mar, la presión es menor y esto provoca una disminución en la temperatura de ebullición. No estoy seguro de si es eso, hay una mezcla de componentes que no conozco o simplemente mi termómetro es un desastre. Seguramente sea una mezcla de las 3. Ah, no, espera, mira. En el clip que acabáis de ver, no hay ningún corte. El termómetro se apaga automáticamente para ahorrar batería, eso es normal, no significa que esté roto, pero al volver a encenderlo, unos segundos después, marca 3 grados más que al apagarse. ¡Ja! Tengo que comprar un termómetro nuevo. Nunca os fiéis demasiado de los instrumentos, comprobad las cosas, que luego pasa lo que pasa. Vale, 54 grados ya se parece más a lo que pone en el papel. Si nos interesase alguno de los otros componentes nos podríamos centrar un poco más en esta parte y separar las fracciones, pero como estamos detrás del sileno vamos a pasar un poco por encima sin pararnos mucho. Recolectamos todo en un mismo matraz hasta llegar al punto de ebullición del sileno. De todas formas no hubo muchas fracciones, la temperatura se mantuvo estable a 54 o 55 grados todo el rato. En un momento empezó a aumentar y pensé que se iba a parar en el punto de ebullición del metanol e íbamos a empezar a recoger metanol, pero se lo pasó por el forro de los huevos y siguió aumentando rápidamente. Esto nos indica que hemos acabado con el resto de componentes y que estamos empezando a recoger sileno. Esta fracción intermedia entre los 54 grados y el punto de ebullición del sileno la podemos recoger por separado. Será disolvente rico en sileno con un poco de los otros componentes. Como en este canal somos de calidad antes que cantidad, no me molesté y no cambié el matraz hasta que la temperatura se estabilizó alrededor del punto de ebullición del sileno, de la misma forma que no subo vídeo hasta que los comentarios no se estabilizan alrededor de sube vídeo de una vez. En el matraz de ebullición podemos ver que se han formado 2 capas o fases. Las fracciones tienen densidades distintas y dan lugar a esta separación que es increíblemente bonita.
Antes he dicho que esperé a que la temperatura se estabilizase alrededor del punto de ebullición del xileno. Hacemos esto porque tenemos una situación un poco complicada. Entre la altura a la que vivo, el termómetro de mierda y que tenemos 3 xilenos, no podemos establecer un punto de ebullición concreto. Por eso esperamos a que la temperatura deje de subir. Esto, por encima del resto de cosas, nos indica que estamos recogiendo un solo componente o que por lo menos es una fracción pura y que no es una fracción de transición entre dos componentes o fases. En mi caso, esta temperatura fueron unos 134 o 135 grados. Otro punto importante con el que comernos la cabeza es cuando dejamos de recoger xileno, porque al tener varios, un aumento en el punto de ebullición podría indicar un cambio de xileno y no necesariamente que haya otro componente o una impureza. En la ficha de datos de seguridad no había nada más, un poco de 2,2-butoxietanol, pero eso hierve a 230 grados y no se va a destilar. Pero claro, la ficha puede estar mal. ¿O acaso no te acuerdas del vídeo de la acetona? Pues la respuesta a esta pregunta es: tranquilo, man. Deja de pensar tanto las cosas, no hay nadie buscándote, puedes dejar de salir armado de casa, que algún día vas a terminar matando a alguien que te pregunte la hora. Una vez tranquilos, vemos que la temperatura subió hasta 136 grados según se acababa el contenido del matraz de ebullición y cuando apenas quedaban unos mililitros empezó a bajar, indicando que habíamos terminado de recoger xileno. Hemos terminado con la primera mitad del bote, vamos a seguir con lo que nos queda. Pero antes vamos a echarle un vistazo al matraz de ebullición para ver qué es lo que ha quedado. En teoría tiene que haber residuo de 2,2-butoxietanol, por lo que no podemos echarle mierda a la marca de disolvente, ya que tiene que quedar algo de resto, pero... ¿acaso es amarillo el 2,2-butoxietanol? Seguimos con los 500 mililitros que nos quedan. Bueno, 500 o 485. Espera un momento. 500 de antes... más 485 de ahora nos da 985. Y un litro tiene 1000. Tampoco le vamos a dar mucha importancia, seguimos con la destilación. Ya hemos visto la anterior en detalle, por lo que en esta no nos vamos a parar demasiado. Hubo una primera fracción a 54 grados, igual que antes, y se mantuvo así casi todo el rato. Cuando la temperatura empieza a aumentar, esperamos a que se estabilice en torno al punto de ebullición del xileno y empezamos a recoger nuestro preciado xileno. Si recordáis la destilación anterior, después de pasar por este periodo de transición antes del xileno, se formaron dos fases en el matraz de recolección por la diferencia de densidad. Pues esta segunda vez anduve más pispado y fui capaz de grabar esta fase de transición y el efecto que tiene sobre la luz, la diferencia en las densidades de los líquidos al mezclarse, es increíble. Hermano, mira eso, por Dios. Pero por favor. O sea, vamos a ver. ¿Pero estás viendo eso? Es que al principio iba a hacer una broma con lo bonito que era, pero es que no da para bromas. Pero vamos a ver, pero mira eso. Terminada la fase de transición, cambiamos el matraz de recolección y empezamos a recoger xileno. Repetimos los pasos anteriores hasta tener nuestro segundo matraz con xileno. Vamos a hacer una paradita para hablar sobre los residuos. De momento no hemos producido demasiados residuos. Quizá el residuo amarillo de los putos cojones. Tenemos el matraz de recolección de la primera fase de la destilación y poco más. Este matraz contiene una mezcla de los otros productos que había en el bote. En mi caso estos productos son sobre todo metanol y acetato de metilo, pero también hay un poco de acetona y de xileno. Tirarlo por el desagüe sería mala idea y tratar de separar los componentes sería muy complicado con el tema de los azeótropos. Pero hay una solución muy sencilla y eficaz y es simplemente devolverlo al bote original y utilizarlo como un disolvente normal y corriente. Le hemos quitado uno de los componentes por lo que no funcionará igual de bien, pero para limpiar y desengrasar sirve perfectamente y además está destilado por lo que no va a dejar residuos. Así que después de vaciar el bote de disolvente para la segunda destilación vertí el contenido del primer matraz de recolección en ese mismo bote. Y después de la segunda destilación hice lo mismo. Haciendo esto no solo reducimos los residuos, amortizamos un poco más el disolvente, que es caro de narices el hijo de perra. El residuo amarillo del matraz de ebullición no lo devolví al bote. Ha salido del bote y no ha sufrido ningún cambio por lo que podríamos echarlo, pero contiene cualquier impureza no volátil que tuviese el disolvente y ya que lo hemos separado lo vamos a dejar aparte para mantener limpio el contenido de nuestro nuevo bote de disolvente. Lo que hice en el caso de este residuo amarillo asqueroso es dejarlo unos días hasta que se evaporó por completo y el poco residuo que quedó en el vaso lo limpié con una servilleta y lo tiré a la basura normal. Recordad que el objetivo del disolvente original es restregarlo por una pared y dejar que se evapore, por lo que dejar que se evapore no es malo. Podríamos entrar en el debate de si el uso de estos disolventes es algo correcto o es perjudicial para el medio ambiente, pero le dejo ese debate a los de la Facultad de Filosofía a ver si hacen algo productivo. Tenemos el preciado xileno. Podríamos parar aquí, pero no sería un vídeo mío. Voy a dejar de decirlo de podríamos parar aquí, pero no sé qué, me odio a mí mismo, y vais a empezar a suponer que siempre voy a complicar las cosas más de lo necesario. En parte porque me odio a mí mismo, pero también porque así aprendéis más. Al fin y al cabo, cuantos más pasos haga, más probabilidades tengo de cagarla, sacando un aprendizaje y haciendo muchos chistes en el proceso.
Vamos a destilar el xileno una segunda vez y esta vez vamos a ir más despacio controlando mejor la temperatura. En la destilación anterior fuimos un poco deprisa y no obtuvimos una separación tan buena como podríamos haber obtenido yendo más despacio. Tenemos más de 500 mililitros de xileno y sigo sin tener disponibles matraces de más de 500 mililitros, por lo que tendríamos que volver a hacer 2 destilaciones. Intenté poner todo el xileno en un solo matraz, pasándome por el forro de los mismísimos huevos todas las recomendaciones de seguridad que os di antes, y de todas formas no me entró todo. No solo no me entró, sino que empecé la destilación y al calentarlo esta vez me pasó lo que os estuve explicando antes, y tuve que parar la destilación. Aproveché para grabar el cambio de volumen que sufre el xileno con la temperatura. Podéis ver cómo se contrae al enfriarse, de la misma forma que se expande al calentarse. Usando un poco más la cabeza cogí un matraz de fondo redondo de 1 litro para usarlo en la destilación. Espera, ¿cómo que de 1 litro? Pero no dijiste... Antes os dije que no tenía matraces de 1 litro disponibles y me faltaron un par de detalles. No tengo disponible ningún matraz de 1 litro Erlenmeyer, que son los cónicos estos, pero sí que tengo de fondo redondo. El tema es que con la placa que tengo no puedo calentar bien los matraces de fondo redondo y no los uso casi nunca para procesos que requieran calefacción. Pero como no nos queda otra, puse el xileno en el matraz de fondo redondo y monté un baño de arena a su alrededor. Este baño de arena sirve para distribuir mejor el calor por el fondo del matraz, ya que sin él la placa solo tocaría el matraz en un punto muy pequeño y no habría una buena transferencia de calor. Después de haber tirado más de la mitad de la arena al suelo, montamos el resto del equipo de destilación. En este caso destilación simple, luego os explico por qué. Empezamos a calentar. Después de unas 2 horas empezó a destilarse algo de producto a 132 grados. No solo es menos temperatura de la que debería si fuese xileno, sino que tenía un color lechoso. Como podéis ver, esta fase lechosa claramente no es xileno y no la retiramos con las destilaciones anteriores. El matraz de fondo redondo con un baño de arena es un proceso bastante lento ya que tarda mucho en calentar, 2 horas como he dicho antes. Pero bueno, una vez que empieza, el ritmo no es malo y al fin y al cabo en esta destilación queremos ir despacio para asegurarnos de obtener alta pureza, por lo que puede que nos haya venido bien no tener matraces Erlenmeyer disponibles. Esto es seguramente el universo mostrándome el camino correcto. Nah, qué va. Soy yo, que soy tan bueno que incluso cuando me equivoco, acierto. Esperamos a que la temperatura deje de subir y se estabilice y que el destilado sea claro y empezamos a recoger el xileno, esta vez más puro. Tenemos unos 600 mililitros de producto, por lo que va a tardar un buen rato, así que esperamos pacientemente, revisando la temperatura de vez en cuando para asegurarnos de que no ocurre nada raro. Unas 4 horas después, cuando quedaban unos pocos mililitros en el matraz de ebullición, la temperatura seguía estable, pero decidí parar la destilación. Es bueno dejar atrás un poco de producto. Como podéis ver, el residuo del matraz de ebullición hacía un poco de espuma, lo que indica que contiene alguna impureza. Este residuo que queda en el matraz de ebullición lo eché al vaso del residuo amarillo y dejé que se evaporase a lo largo de los días también. El principio lechoso de la destilación, que ya no estaba lechoso, lo eché de vuelta al bote de disolvente. La lechosidad de este disolvente es seguramente un poco de agua que no nos molesta en un disolvente para limpieza. Como podéis ver en este vídeo tenemos 2 tipos de residuos, los que vuelven al bote y por lo tanto no son residuos y los que dejamos evaporar. Con nuestro xileno ahora más puro vamos a hacer un último paso de purificación, porque si el vídeo todavía no era lo suficientemente largo y aburrido y no se ha ido todo el mundo, vamos a empeorarlo aún más para que se termine de ir toda la gente. Vamos a purificarlo con ácido sulfúrico concentrado como hicimos con el benceno y con el tolueno. Como ya os he enseñado este proceso 2 veces, vamos a verlo un poco deprisa por encima. Pesé el xileno antes de empezar para saber cuánto producto perdíamos con el procedimiento y para saber también cuánto ácido sulfúrico utilizar. Tenemos 463 gramos o unos 540 mililitros. Se recomienda usar de un 10 a un 20% del volumen en ácido sulfúrico y como 100 mililitros estaba dentro de ese rango y quedaba muy redondo, usé 100 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Colocamos el xileno en un matraz con un baño de hielo, añadimos el ácido sulfúrico despacio y agitamos vigorosamente. En el caso del benceno y del tolueno no utilicé baño de hielo y se produjo bastante calor que fue malo para el rendimiento, por lo que esta vez lo utilicé para ver el efecto que tenía. El ácido sulfúrico tenemos que añadirlo despacio, no solo para evitar que se genere mucho calor de golpe, también porque es un ácido peligroso y tenemos que manejarlo con cuidado. No suelo entrar mucho en las recomendaciones de seguridad, pero para que no se me ponga nerviosa la gente, lo voy a hacer un poco. El ácido sulfúrico es peligroso, no te lo bebas. Y es gay. Si te toca, te contagia. Así que ya sabes, no lo toques. Poca broma, el ácido sulfúrico es muy peligroso si se utiliza mal y si no sabemos lo que hacemos es mejor que no hagamos nada. Puse un termómetro en el matraz para ver los cambios de temperatura y quitando un pequeño aumento justo al añadir el ácido, durante el resto de la reacción la temperatura no subió de 17 o 18 grados. En este paso el ácido sulfúrico reaccionará con algunas de las impurezas volviéndolas solubles en agua, por lo que las podremos retirar después lavando el xileno o por lo menos las hará menos volátiles y se podrán retirar con una destilación. Pasadas 2 horas desmontamos el equipo y añadimos el contenido del matraz a un embudo de decantación.
Retiramos el ácido sulfúrico. Podemos ver que el volumen de ácido ha aumentado. Esto no significa que se haya generado más ácido, ya me gustaría que fuese tan sencillo. Seguramente algunos de los productos que se forman se disuelven en el ácido y producen este aumento de volumen. Guardamos este ácido porque os enseñaré a purificarlo en un vídeo que tengo pendiente desde hace 2 años y que subiré dentro de 7 u 8. Lavamos el xileno 3 veces con 100 ml de agua. En cada lavado tenemos que agitar, ventilar, cerrar durante un par de minutos para asegurarnos de retirar la máxima cantidad de impurezas. No se van a formar emulsiones, por lo que podemos darle bien duro al embudo, como si fuese nuestra esposa, estuviésemos en los años 50 y no nos tuviese preparada la cena al volver de trabajar. Terminados estos lavados, lavamos una vez con una disolución diluida de hidróxido de sodio. No hace falta que tenga una concentración súper precisa, unos 4 o 5 gramos en 100 ml de agua. Este lavado sirve para asegurarnos de retirar cualquier resto de ácido. Después del lavado con hidróxido de sodio, lavamos otras 2 o 3 veces con agua y ya hemos terminado de lavar. El agua de todos estos lavados está contaminada con compuestos aromáticos y no es muy buena idea tirarla por el desagüe. Es cierto que el disolvente está diseñado para restregarlo por una superficie y dejarlo evaporar, pero no está diseñado para tirarlo por el váter. Lo que hago con estos lavados acuosos es echarlos a un recipiente grande que tengo un poco apartado, en el que dejo evaporar el agua y cualquier sal que quede después la tiro a la basura normal. El xileno no es muy tóxico y podemos hacer esto. Si se tratase de algún otro compuesto aromático más peligroso, como el benceno por ejemplo, tendríamos que tomar otras medidas. Las cantidades con las que trabajamos aquí son muy pequeñas y hagamos lo que hagamos, aunque sea tirarlo al mar, el impacto va a ser despreciable, pero eso no significa que no podamos hacer las cosas bien. Como podemos ver, el xileno tiene ahora un tono un poco lechoso, lo que nos indica que está húmedo. Para secarlo lo traspasamos a un matraz con un poco de cloruro de calcio, y para los que me preguntáis qué es un poco de cloruro de calcio, en este caso son unos 35 gramos. Lo dejamos sobre el cloruro de calcio unas horas para secarlo. En mi caso, como de costumbre, unas horas fue hasta el día siguiente. Filtramos el xileno a través de un poco de algodón para retirar el cloruro de calcio. Aunque hemos utilizado cloruro de calcio para secar el xileno, el cloruro de calcio no es un agente desecante súper eficaz y sigue quedando algo de agua. Sirve para quitar grandes cantidades de agua, pero para poder considerar a un disolvente como seco tenemos que utilizar algo más. En vídeos anteriores hemos utilizado sodio metálico y podríamos hacer lo mismo aquí también, pero no lo vamos a hacer. No solo para no hacer el mismo proceso por tercera vez, sino porque voy a aprovechar para enseñaros una propiedad de algunos disolventes, y es que pueden llevar a cabo una cosa llamada secado azeotrópico. En realidad no sé si se llama así, por lo que no lo pongáis en ningún examen, ya que lo he traducido un poco malamente del inglés. Vamos a hacer una pequeña parada para ver una cosa. Si ponemos en un matraz xileno con agua podemos ver que no se mezclan, hay dos fases. Esto no es ninguna novedad, lo hemos visto varias veces a lo largo del vídeo. Pero si calentamos este matraz para hacer una destilación pasa algo curioso. El agua hierve a 100 grados y el xileno a 140 más o menos, por lo que esperaríamos que se destilase primero el agua y luego el xileno. Pero lo que ocurre es que a 90 grados se destila una mezcla de xileno y agua. Esto se debe a que el xileno y el agua forman un azeótropo. Es un poco contraintuitivo, ya que al no mezclarse en estado líquido parece que no se vayan a mezclar nunca, pero como podemos ver se destilan juntos. Esta propiedad de arrastrar agua al destilarse se puede utilizar para secar sales. Se colocan estas sales hidratadas en un matraz con el disolvente y se destila. De esta forma se retira tanto el disolvente como el agua, dejando la sal anhidra en el matraz. Esta propiedad no es exclusiva del xileno, la tienen muchos otros disolventes. De hecho, el tolueno también la tiene y es el disolvente que se suele utilizar para secar sales mediante secado azeotrópico. Conociendo esta propiedad del xileno, vamos a ver cómo la podemos utilizar para secarlo. Sin añadirle sodio ni ningún otro agente desecante, empezamos a calentar el xileno para destilarlo. Y como podéis ver, las primeras gotas que se destilan tienen un color lechoso, indicándonos que contienen agua. Como el azótropo del xileno y el agua tiene un punto de ebullición mucho menor al del xileno, cualquier cantidad de agua que haya se destilará primero. Este método funciona porque aquí tenemos una cantidad muy pequeña de agua. Ya hemos secado el xileno una vez con cloruro de calcio. No sería recomendable usar este método para secar un disolvente que tenga mucha agua. Además, en este caso también el punto de ebullición del azeótropo y el del xileno tienen unos 40 grados de diferencia, que es bastante. En el caso de otros disolventes no hay tanta diferencia. Cuando la temperatura llegue al punto de ebullición del xileno y el destilado sea claro, seguimos recogiendo un poco más de producto para asegurarnos de retirar toda el agua. En mi caso hubo unos 10 mililitros de destilado lechoso y luego recogí otros 10 mililitros de destilado claro. Cambiamos el matraz de recolección y seguimos destilando, esta vez xileno seco. Echándole un vistazo al vaso de la primera fracción podemos ver una pequeña gota de agua al fondo. Este es el agua que hemos retirado del xileno. Y por si no lo habíais adivinado todavía, ¿dónde va esta primera fase de la destilación, Dora? Exacto, de vuelta al bote de disolvente como el resto de las primeras fracciones. Tengo que remarcar que este método de secado no es tan efectivo como el sodio o los tamices moleculares, pero para las aplicaciones que le voy a dar al xileno, que es hacer droga como disolvente, es más que suficiente, y de todas formas, si para alguna aplicación se necesita un disolvente extremadamente seco, se debe secar justo antes de usarlo, porque mientras está almacenado absorbe humedad. Igual que ese paquete de azúcar que tienes olvidado en la despensa y que ahora más que azúcar granulado es un pedazo de terrón que podría considerarse arma blanca contundente. No quise hacer una destilación fraccionada para ahorrar tiempo y porque tampoco hacía mucha falta, pero si la hacemos tampoco estaría nada mal. En su defecto puse un par de adaptadores juntos para alargar un poco la boca del matraz y que hiciesen como una especie de columna de fraccionamiento en miniatura. No sé si tuvieron mucho efecto, pero el equipo quedó monísimo.
Cuando quedan unos pocos mililitros en el matraz de ebullición, paramos la destilación. Los residuos que quedaron en el matraz de ebullición van a sufrir el mismo tratamiento que el resto de residuos de matraces de ebullición. Dejar evaporar y tirar el resto seco a la basura. Y ya tenemos el sileno listo, bastante puro y bastante seco. No se puede pedir mucho más. Al final tenemos 405 mililitros de sileno, no sabemos la concentración exacta de la botella de disolvente por lo que no podemos sacar un rendimiento de ahí, pero antes de empezar la purificación teníamos 538 mililitros, por lo que hemos perdido aproximadamente un 24% en las purificaciones. Pero ya sabéis lo que opinamos en este canal, calidad antes que cantidad y el 11M fue cosa del peso. Espero que os haya gustado y que alguno os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.